Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia soy salvo. Aleluya, glorioso sea Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermanos, a veces hay que ser medio apostólicos. ¿Cuántos creen que Jesús ha resucitado? ¿Por qué estamos aquí? Porque Jesucristo vive. Porque Cristo está en tu corazón. Si tú tienes a Cristo, Cristo está en ti. El Cristo resucitado, el Todopoderoso. Muchas veces nosotros no vivimos nuestra fe de esa forma. Estamos muy familiarizados, estamos influenciados por el mundo, por los pensamientos de este mundo, y a veces nos sentimos tan reducidos, o nuestro Dios o nuestro Señor es tan pequeño, o es tan distante, o es tan lejano. En esta mañana quisiera hacerles una pregunta acerca de este punto. Cuando usted escucha, cuando usted lee, cuando usted canta, cuando usted escucha esta palabra resurrección, ¿qué viene a su mente? ¿En qué piensa? Para usted, ¿qué significa o cómo lo ve la palabra resurrección? Piense por un momento. Muchas veces, automáticamente, repetimos esa palabra y no lo vivimos. No lo vivimos. Cantamos automáticamente, repetimos automáticamente, vivimos una vida muchas veces a nuestra manera. O tal vez en algún momento, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Esa palabra es casi inexistente, ¿no? Según el mundo, por supuesto. A veces vacilan nuestras mentes, nuestros corazones cuando escuchamos esta palabra o cuando recordamos estas cosas. ¿A ustedes no les pasa eso? A veces uno dice, ¿será cierto que habrá pasado así? Porque el mundo te presenta diferentes situaciones. La gente te presenta diferentes situaciones. Para el mundo, lo más importante es la evidencia. Entonces, debido a esto, muchas veces uno empieza a pensar, ¿no? Pues, ¿será cierto que ha sido así? ¿O cómo habrá sido, no? ¿Será cierto que va a venir Cristo? ¿Será cierto que Él está vivo? Muchas veces, a veces luchamos nosotros también con eso. ¿O ustedes no luchan con ese pensamiento, con esa idea? A veces pasa eso en la mente. A veces, como dicen, ¿no? El corazón dice sí, pero la mente muchas veces dice lo contrario. Entonces hay que encontrar un equilibrio, una conexión entre la mente y el corazón. Y eso es lo que pasa aquí en el pasaje que nosotros hemos leído. Habían ciertas evidencias, habían ciertos testimonios. Pero ¿qué hicieron estos dos discípulos? Las mujeres nos han dicho que ha resucitado, pero no lo han encontrado. También uno de nosotros, según 1 Corintios 15, el mismo apóstol Pedro había ido a la tumba, que también él regresó con esa noticia de que ha resucitado, pero como no hay evidencia, como no hay pruebas, no han encontrado su cuerpo, hay dudas, hay frustración, hay tristeza, hay preocupación en la mente de estos dos discípulos. Por eso ellos, tristes, frustrados, porque ellos conceptuaban a Cristo o al Mesías de otra manera. Ellos pensaban que Cristo, que el Mesías, pondría fin al dominio de los romanos, que instauraría un reino político. Ya murió. Hace 3 días ha muerto. Nos han dicho algunas mujeres. Uno de nosotros también trajo la noticia, pero no lo han encontrado su cuerpo.
Son algunas reacciones en esos días hace más de 2000 años. Querían evidencias, querían pruebas. Ayer los que han venido hemos visto la película. ¿Cómo se llama la película? ¿Han venido o no? Tomás, ¿no? ¿Cuál era el problema de Tomás? Ya, quería evidencias. Por sus propios medios, por sus propias influencias, arriesgándose, según la película, claro, eso no está en la Biblia. Alguien me dijo ayer, eso es una ficción. Claro que sí, porque la Biblia no narra detalladamente, minuto a minuto, la vida de Jesús, o la pasión y la muerte de nuestro Señor, o la resurrección. Pero Juan capítulo 20, verso 30, nos dice que Jesús ha hecho muchas otras señales, muchas otras cosas. Pero estas que están escritas aquí es para que creamos y creyendo tengamos vida eterna. Entonces, por eso Tomás, como cualquier ser humano, quería evidencias. Según la película, quería él por sus medios encontrar el cuerpo del Señor. Bueno, en la parte de la película él luchaba por todos los medios para encontrar al Señor. Son reacciones de aquel entonces, hace más de 2000 años. Por eso yo preguntaba, si hoy nosotros escuchamos, si tú lees, cantas, escuchas esta palabra, resurrección, ¿qué viene a tu mente? A veces automáticamente nosotros recitamos textos bíblicos, doctrinas bíblicas, enseñanzas bíblicas, pero no lo estamos viviendo, no lo estamos experimentando. No lo vivimos, no lo practicamos, pero sí sabemos como teoría, como concepto, y lo estamos repitiendo, citando, etc. Pero no lo estamos experimentando, no lo estamos viviendo. A veces hay dudas, a veces hay luchas en la mente, en el corazón aún de los creyentes, ¿no? Debido a estas circunstancias, nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar, tuvo que hacer algunas acciones, tuvo que tomar algunas acciones. ¿Qué acciones Él tomó? En el pasaje nosotros encontramos algunas acciones que nuestro Señor tuvo que hacer. La primera acción, Jesús se aparece. ¿Se aparece ante quién? Si leemos los primeros versos del capítulo 24, las mujeres, María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y Juan, fueron de madrugada a la tumba y encontraron la tumba vacía. Verso 5, la segunda parte dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Verso 8, mujeres sonrían, verso 8, y con sonrisa, con alegría, lean el verso 8. Entonces ellas se acordaron ¿qué se acordaron? De sus palabras. Las primeras mujeres que fueron a la tumba no encontraron el cuerpo de nuestro Señor, recibieron estas palabras de parte de los ángeles. Ellas recordaron lo que Jesús les había dicho. Verso 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio solo los lienzos y se fue
a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y el versículo 13, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Cuáles son las acciones que nuestro Señor, que Cristo nuestro Señor, después de resucitar, qué acciones Él tomó? Vemos aquí, se acercó o se apareció a sus discípulos. ¿Solamente se apareció? No. Dio parte de su tiempo, caminó con ellos, conversó con ellos. Entre ellos había un desacuerdo, discutían entre ellos. Mientras leía, estudiaba este pasaje, es como que uno está a favor de las cosas que ha hecho, como que otro en desacuerdo. No había acuerdo entre ellos. Y Jesús se acerca, el Jesús vivo, el Cristo resucitado, se acerca, camina con ellos, se preocupa, se interesa en las dudas, en las circunstancias que estos dos están atravesando. Dedica parte de su tiempo a los problemas que están atravesando estos dos discípulos. Se acercó, se apareció, se acercó a ellos, a sus discípulos, y dice, caminaba con ellos. El versículo 15 mostró, como decíamos, una real preocupación por lo que estos discípulos estaban atravesando. ¿Qué situación estaban atravesando estos discípulos? ¿Qué estaban ellos afrontando? Dudas, tristeza, aflicción. Sus esperanzas estaban hecho nada. Ellos tenían otra expectativa del Cristo, otra expectativa del Mesías. Hace 3 días ha muerto. Nos han dicho las mujeres, uno de nosotros o alguno de nosotros fue, pero no lo han encontrado su cuerpo. Sus expectativas estaban frustradas. Debido a esto, el Cristo resucitado, nuestro Señor Jesucristo, se acercó a ellos, se involucró en la situación que estas personas estaban atravesando, se interesó en la situación que ellos estaban viviendo en aquel entonces. Entonces podemos decir nosotros, ese mismo Señor, ese mismo Cristo resucitado, hoy también se preocupa de tu situación, se preocupa de mi situación. A ese mismo Señor que se preocupó de estos dos y de los otros, a ese mismo Señor hoy le alabamos, a ese mismo Señor hoy nosotros rendimos culto, a ese mismo Señor hoy le servimos. Jesús o Cristo resucitado se involucró, se interesó en la situación de estos dos. Nosotros somos discípulos de Cristo. Amén. Somos discípulos, ¿verdad? ¿Cuántos discípulos están aquí? Que levante la mano los verdaderos discípulos. Baje la mano, ya tomé la foto, ya está registrado todo. A ver, si somos discípulos del Señor, Él es nuestro maestro por excelencia. Él es el Señor, Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de mi vida. ¿Qué hizo Jesús cuando había desaliento, desánimo, frustración, tristeza, aflicción? ¿Qué es lo que Él hizo? Se acercó, se involucró en la vida de ellos, pasó tiempo, dedicó tiempo a estos dos y a otros. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debes hacer tú? Hermanos, realmente nos interesa la gente, realmente nos interesa las personas
Hablemos solamente de los que participan aquí en la iglesia. ¿Realmente nos preocupamos de los miembros de la iglesia? ¿O solamente eso es tarea del pastor? ¿Realmente te interesa los que están aquí? ¿Realmente te interesa la persona que está a tu lado? ¿Realmente te preocupas de ellos? Si realmente nos preocupara, no estaremos viniendo solos. Muchas veces viene el servicio, hay alguna actividad, agarramos nuestras cosas, salimos. ¿Qué del resto? ¿Qué de la hermana que no ha venido el domingo? ¿Qué del joven que ya no viene hace un mes? ¿Qué del niño que ya no le ves en la iglesia? ¿Realmente nos interesamos por los demás? Hablemos solo de la iglesia. Si no nos preocupamos de los que están aquí, ¿quién nos va a preocupar? Pues los que están afuera. Por eso muchas veces nuestras actividades se enfocan solamente para los que están adentro. Deberíamos enfocarnos de los que están afuera. Jesús se involucró en la vida de estas personas. Les acompañó en el camino, caminó con ellos, pasó tiempo con ellos. Hermanos, el discipulado, el cristianismo es vida. El cristianismo es compartir. No solamente es acordarse el día domingo, 2 horas de servicio de vez en cuando. Eso no es el verdadero cristianismo. El cristianismo es vivir tu fe. El cristianismo es compartir. El cristianismo es tener una real preocupación por los que sufren, por los que lloran, por los que no participan, por los desanimados, por los desalentados. Ese es el cristianismo, ese es el Cristo resucitado. Y a ese Cristo el mundo necesita. Ese Cristo el mundo necesita. Si nosotros vamos a caminar así, he decidido seguir a Cristo y estoy caminando, cantando, desanimado, cabizbajo, ¿dónde está ese Cristo resucitado? ¿Dónde está ese Cristo vivo? ¿Dónde está ese Cristo que el mundo necesita? Agarro mi Biblia, viene el domingo, me vengo solo a la iglesia, regreso solo. ¿Qué gran cosa estoy haciendo? ¿Qué diferencia estoy haciendo respecto a los que están en el mundo? Yo he sido gratamente impactado, no sé qué iglesia, pero hay una iglesia. Yo tengo una tía abuela que tiene 90 y tantos años, camina con mucha dificultad, pero hay unos hermanos, no sé de qué iglesia, el tema es que tienen su movilidad, cada domingo recogen a esta tía abuela de su casa, sus hijos no son creyentes. Cuando uno visita a esta tía abuela está hablando de Dios, que es poderoso, que es grande, todo esto. A ella la recogen, llevan en su carro a la congregación que van estos hermanos y las devuelven. Todos los domingos hace lo mismo. Si yo agarro mi Biblia, vengo a la iglesia, termina el culto, me estoy yendo rápido, ni siquiera, ese es otro, ¿no? Si realmente nos interesara las personas, nuestros niveles de conversación irían más allá de hola, ya me voy, nos vemos. Conversaríamos más, pasaríamos más tiempo. Dedicaríamos tiempo a los demás. Nos conoceríamos más. ¿Cuántos nos conocemos? ¿Cuántos se conocen ustedes? Son preguntas a las que nosotros tenemos que responder, ¿no? ¿A cuántos de los que están aquí le conocemos realmente? O sea, ¿qué situación está atravesando? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué cosas ha afrontado en la semana? ¿Qué dudas tiene? ¿Qué necesidades tiene? ¿Por cuántas personas que están aquí estamos orando? ¿O solamente es tarea del pastor? Por si acaso, no me estoy quejando. Es tarea de todos. Es tarea de todos, porque como dije, el cristianismo es vida. El cristianismo se trata de compartir, pasar tiempo, compartir, aprender juntos, caminar juntos. De eso se trata la vida cristiana. Y eso es lo que ha hecho nuestro Señor. Resucitó, hay gente triste, frustrada, desanimada, desalentada. Jesús va en busca de estas personas. Empezó buscando personas, llamando personas. Termina su ministerio buscando personas, afirmando la fe de sus discípulos.
Entonces, en primer lugar, ¿qué acción tomó Jesús? Se apareció a sus discípulos. Demostró verdadera preocupación por las personas desalentadas, por las personas desanimadas. En segundo lugar, Jesús demostró bíblicamente las razones de su padecimiento. ¿Qué necesitaban estos dos discípulos? ¿Qué necesitaban ellos? Bueno, me dicen, necesitaban ver. Probablemente espiritualmente estaban ciegos. Sabían en parte las escrituras, conocían en parte, tal vez como nosotros, ¿no? O conocemos todo. Sabían en parte, conocían en parte. Por eso están discutiendo. Bueno, yo pensaba que él iba a poner fin al dominio de los romanos. Yo pensé que ya íbamos a estar en el reino que tanto él nos habló. Hace 3 días está en la tumba. El Señor tuvo que demostrar bíblicamente las razones de su padecimiento, de su sufrimiento. Para eso tuvo que él recorrer a las Escrituras. Versículo 25 en adelante. Entonces, él les dijo, ¿qué les dijo? Están conmigo, ¿no? Verso 25, ¿qué les dijo? Insensatos y tardos de corazón. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué necesitaban ellos? Eran torpes, conocían en parte, casi nada, por eso ellos están frustrados, están tristes, ya no hay esperanza, vámonos a casa. Están en desacuerdo de esa situación, insensatos, torpes, no recordaban, decían las mujeres, los ángeles le hablaron, ellas recordaron las promesas, pero ellos no recordaban hasta ese momento. Tardos de corazón, o sea, duros de corazón. Tenían 2 problemas, aparte de la visión. Tenían 2 problemas. Eran torpes, insensatos, no conocían, no sabían casi nada de las escrituras. Y por eso, como consecuencia de eso, es que ellos tenían, su corazón era duro. ¿Por qué su corazón era duro? ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque no solamente dice, ustedes son unos insensatos, son unos torpes. ¿Por qué agrega y dice, tardos de corazón? Porque no habían creído el testimonio de las mujeres. No habían creído el testimonio de algunos de ellos, como Pedro, que había regresado con la noticia. Ellos querían evidencias, pero no lo han encontrado su cuerpo. Entonces eran insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. No era necesario estas cosas. ¿Qué han leído ustedes en la Biblia? Les dice, ¿qué han leído en las escrituras ustedes? ¿Acaso esto no era necesario? Porque están tristes, porque están desanimados. ¿Acaso no era necesario que pasara estas cosas? ¿Acaso no era necesario que se cumpliesen las escrituras? Habla aquí, versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El verso 24 dice casi parecido. Estas son las palabras que les he hablado estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 27 habla acerca de Moisés, y de la ley de Moisés y los profetas. El verso 44 habla de 3 grupos, ¿no? La ley de Moisés,
los profetas y los salmos. Ahora la pregunta sería, ¿y qué dice la ley de Moisés acerca de Cristo? ¿Qué dice la ley de Moisés acerca de Cristo? En Deuteronomio 18:15 en adelante, Moisés les dijo, Deuteronomio 18:15 en adelante, pueden revisar luego, que un día el Señor levantaría un profeta como Moisés. Se refería al Mesías, al Cristo. La ley de Moisés refería al Mesías, al Cristo, que en los postreros tiempos el Señor levantaría un profeta. ¿Y qué dirían los salmos? ¿Qué le habría dicho Jesús con los salmos acerca de su padecimiento, acerca de su muerte, acerca de su resurrección? Por ejemplo, el Salmo 22, que una de las palabras que Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya estaba escrito en el Salmo 22. O el Salmo 16:10, que también habla acerca de la resurrección. Salmo 16:10 dice lo siguiente, que el Señor no dejaría para siempre. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El salmista ya había referido de que el Señor, que el Cristo, que el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, no quedaría por siempre en la tumba, en el Seol, donde está el lugar de los muertos. ¿Qué dice el Salmo 2? Que en vano los pueblos, los reyes de los pueblos se levantan en contra del ungido, en contra del escogido. Habían pasajes que hablaban acerca del sufrimiento de nuestro Señor. El más conocido por todos nosotros, Isaías 53, habla acerca del sufrimiento del siervo del Señor. Isaías 53, algunos versos podemos revisar de este libro. Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Le veremos más sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La ley y los profetas y los salmos hablaban acerca del padecimiento de nuestro Señor. Y eso es lo que el Evangelio de Lucas lo retoma y dice, no era necesario que se cumpliera las escrituras, lo que decía la ley de Moisés, lo que decían los profetas, lo que decía el libro de los salmos. Era necesario que pasara estas cosas. De esta manera, por medio de las escrituras, el Señor fortalecía la fe de estos hermanos que estaban desanimados, estaban desalentados. ¿Qué necesita hoy las personas? ¿Qué necesita la gente? ¿Qué necesita el mundo? Es verdad que necesitamos, no sé, una figura, no sé, un líder. Necesitamos eso. Es verdad que necesitamos también afecto. Necesitamos compañía. Necesitamos a alguien que nos oriente, nos guíe. Pero sobre todas las cosas, necesitamos de la palabra de Dios. Este libro de Isaías 53 justamente estaba leyendo el eunuco, el etíope, en Hechos capítulo 8, versos 19 en adelante. Y
A Felipe, el Espíritu le dijo, acércate a ese hombre. Y él se dio cuenta que estaba leyendo Isaías 53. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué dijo el eunuco? ¿Qué dijo el eunuco? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Él no sabía si se trataba de algún profeta, de alguna persona, o se trataba de la vida de Isaías. No sabía distinguir, pero estaba leyendo Isaías 53. Hoy todavía hay personas que necesitan que se les explique. Hay personas que todavía necesitan de la palabra de Dios. Si tú no le explicas, si tú no te acercas, si tú no te interesas, ¿quién va a ser? El pastor va a llegar, pues no sé, son miles de personas, ¿no? Si fuera el trabajo nada más del pastor, ¿cuánto tiempo va a demorar el pastor? A veces nosotros evitamos nuestras responsabilidades. Es fácil decir que no se hace, debería ser así, debería ser de esta forma, que tal persona no viene. Ah, sí, venía, pues, no sé qué habrá pasado. Pregunto por algunos que hace más de 10 años veía aquí. Ah, sí, pues venía, pero no sé qué habrá pasado. ¿Y dónde hemos estado nosotros? ¿Dónde has estado tú? ¿Qué han pasado con esa persona? ¿No? ¿Qué ha pasado con ellos? Hay personas que todavía necesitan que se les explique. Hay personas que todavía necesitan de la palabra de Dios. Entonces, de esta manera, nuestro Señor Jesucristo, por medio de las Escrituras, les explicaba la necesidad del cumplimiento, del sufrimiento, del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 28, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iban más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Recuerden que para estos dos, Jesús sigue siendo hasta ese momento un forastero, un viajero más. Un forastero y un viajero más. Como que él hace que viaja, tiene que caminar mucho más lejos. Un desconocido se acerca, se une a la conversación y ahora él se convierte en una persona muy importante. Se convierte en una persona tal vez influyente, una persona atractiva, ¿no? No dejemos que se vaya, ¿no? Que se quede, que nos siga hablando, ¿no? ¿Para qué vas a ir? Quédate con nosotros, ya se hace tarde. Sigue siendo un forastero, sigue siendo un viajero, pero impactó con la palabra de Dios la vida de estos hombres. Por eso ellos insisten en que se quede el Cristo resucitado, que aquí en el pasaje que estamos leyendo. Entró pues a quedarse con ellos, versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vida y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Y cómo así ellos ahora lo reconocen? Un simple forastero, un simple viajero, ahora se vuelve casi prácticamente en el anfitrión de la casa. Se sienta a la mesa, parte el pan, comparte con ellos, ora por los alimentos y se abre su entendimiento. No solamente su entendimiento posiblemente. Al partir el pan, ¿qué habría en sus manos? Se dan cuenta, ¿no? Al partir el pan, probablemente habría huellas, señales de la crucifixión.
reconocieron en ese momento, pero el Señor se fue de en medio de ellos. Y ellos quedaron diciendo, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras, cuando nos hablaba? Finalmente, la vida, la presencia del Cristo resucitado no solamente restaura la fe, no solamente fortalece la vida espiritual, sino que conlleva a una acción. El Cristo resucitado conlleva a una acción. No solamente es un mensaje bonito, qué interesante, no solo es eso, no solo es participar, no solo es escuchar, no solo es leer, estudiar. El Cristo resucitado o la palabra de Dios conlleva a una acción. Demanda una acción, demanda una respuesta. Estas dos personas, desanimadas, desalentadas, frustradas, preocupadas, tristes, que estaban discutiendo, después de tener un encuentro con el Señor, con el Cristo resucitado, no quedaron lo mismo. Cambió su óptica, su manera de ver la vida, su manera de ver la vida cristiana. No había cansancio, no había distancia, no había temor, no había preocupación, ya no había tristeza. ¿Qué es lo que ellos hacen? Los últimos versos. Verso 33. Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. No había distancia, no había cansancio, no era que ya se hacía tarde. Entonces la presencia de Cristo o la palabra de Cristo demanda una acción. Hermanos, con eso terminamos. Si no practicamos, si no vives, si no practicas la palabra de Dios, de nada sirve. Es como un conocimiento más, es como una información más. La palabra de Dios o el Cristo resucitado conlleva a una acción. Estas dos personas desalentadas ahora, que se han fortalecido espiritualmente, ahora que han recibido la palabra, ahora que ellos se han dado cuenta que en toda la Escritura hablaba del sufrimiento, del padecimiento de Cristo, ahora ellos retornan a la ciudad de Jerusalén a contar la noticia, a difundir esta noticia, que Cristo estaba vivo, que Cristo había resucitado. Debemos reconocer y debemos hacernos una autocrítica. Las iglesias presbiterianas estamos enfocados en que lo que llaman los educadores, los psicopedagogos, nos ocupamos mucho, invertimos demasiado tiempo para fortalecer las habilidades duras. Las habilidades duras son el concepto, la teoría, el conocimiento, el estudio, dejando de lado las habilidades blandas, que es lo opuesto. Lo opuesto del concepto, de la teoría, son las habilidades blandas. O sea, esa teoría que sabes, tienes que poner en práctica. Las habilidades blandas tienen que ver con la resolución de conflictos, resolución de problemas, con la empatía, con la solidaridad, apoyo mutuo, trabajo en equipo. A veces dejamos de lado esas cosas. Como que participar 2 horas en el servicio del día domingo como si eso fuera suficiente. Entonces, Jesús se aparece, el Cristo resucitado, se aparece, se manifiesta, se da a conocer a sus discípulos para fortalecer la fe de ellos. ¿Y con qué los fortalece?
con las escrituras, con la palabra de Dios que el mundo también hoy necesita, que el eunuco, que el etíope no entendía, que hoy también hay muchas personas, incluidos nosotros, necesitamos seguir aprendiendo. Pero eso lo que aprendemos, eso tiene que ponerse en práctica, eso tenemos que vivir, eso tenemos que nosotros también cada día pues experimentar en nuestra vida. Solo así los otros, las personas que nos rodean, solo así verán a Cristo resucitado en tu vida. Si nosotros practicamos la palabra de Dios, ponemos en acción, solo así el mundo va a ver al Cristo resucitado. Porque si no, nuestra creencia, nuestro cristianismo se va a convertir en una religión más. Personas individuales, muy personalistas y ya muy espirituales, cada cual haciendo sus cosas, sus actividades, que no se preocupa por el vecino, que no se preocupa por lo que pasa en el barrio, en el parque, en la avenida. ¿Dónde están los cristianos? ¿No? Es para preguntarnos, para pensar. Entonces, para terminar, quisiera leer algunos versos de 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual también asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sea yo o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Entonces, si Cristo no ha resucitado, no tendría sentido alabar al Señor. No tendría sentido lo que nosotros estamos haciendo. Para nosotros, Cristo ha resucitado. Cristo tuvo que pasar las peores humillaciones en este mundo. Era necesario que atravesara, que pasara estas cosas, pero al tercer día ha resucitado nuestro Señor. Y el apóstol Pablo dice, apareció a sus discípulos y a más de 500 hermanos. En sus días aún vivían esas personas que habían visto al Cristo resucitado.
Entonces, hoy el mundo necesita al Cristo vivo y al Cristo resucitado. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad mostrar al Cristo vivo, mostrar al Cristo resucitado. La palabra de Dios demanda acción. El Cristo resucitado demanda acción. Esa noticia tiene que ser contada en el mundo entero. Es tu tarea, es mi tarea. Que el Señor nos ayude en esta tarea que Él mismo nos ha dejado. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por dar tu vida para que nosotros hoy tengamos esperanza, que nosotros tengamos libertad de toda condenación, libertad de todo pecado. Señor, en estos tiempos, al igual que en aquellos años, hace más de 2000 años, todavía hay personas que necesitan de tu palabra. Nosotros somos los llamados, nosotros somos los responsables, los encargados. A nosotros nos has responsabilizado, nos has encargado esta tarea, para lo cual, Señor, necesitamos tu ayuda, para lo cual necesitamos nosotros mismos, vivir, practicar tu palabra. Señor, muchas veces nuestras palabras pueden decir muchas cosas, pero si no lo vivimos, a nadie le va a llamar la atención, a nadie le va a interesar nuestro cristianismo. Necesitamos, Señor, poner en práctica tu palabra. Guíanos, Señor, habla a nuestros corazones, que nosotros seamos prontos para oír y prontos para poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.